¿Qué es el aprendizaje experiencial? Pues este marco teórico se centra en la importancia de la experiencia en el ejercicio del aprendizaje. Desde la visión del aprendizaje experiencial, aprender es un proceso por el cual construimos conocimiento mediante una reflexión y dar sentido a las experiencias. Pero, ¿de dónde evolucionó esta teoría del aprendizaje? Primeramente tendríamos al señor Piaget. Este concluye que el aprendiz adquiere conocimiento mediante los siguientes factores: el crecimiento orgánico y la maduración, experiencia de interacciones y las transmisiones sociales, y que todas estas deben operar en conjunto, porque de manera individual son insuficientes. Posteriormente al señor John Dewey con lo que llamó el instrumentalismo, que está basado en la acción y la experimentación. Él afirmó que el educador debe crear actividades y ambientes en el que el alumno tenga que experimentar, y esto lo propone en 5 fases. Primera fase: consideración de alguna experiencia actual y real del niño. Segunda fase: identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia. Tercera fase: inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables. Cuarta fase: formulación de la hipótesis de solución. Quinta fase: comprobación de la hipótesis por la acción. Pero ahora, ¿hacia dónde evolucionó toda esta teoría? Más tarde, el psicólogo y docente David Kolb toma estos conceptos y los establece en una mejor teoría del aprendizaje experiencial, que esboza en lo que se conoce como el ciclo del aprendizaje, que no son más que una serie de pasos que se siguen para emplear este tipo de aprendizaje, formado por la experiencia concreta, que es la etapa en la que percibimos sintiendo, o sea, a través de los sentidos con aspectos tangibles de la experiencia. Como ejemplo, ¿qué tal caminar hacia la universidad? Tu experiencia puede ser que hacer esta acción cansa y que es demorado. Luego tenemos la observación reflexiva. En esta etapa simplemente observamos la experiencia, le damos sentido solo contemplándola y hacemos una reflexión entre lo que hicimos y las consecuencias de esta acción. Un ejemplo de esto es contemplar que el camino que tomamos hacia la universidad era largo y nos hizo llegar tarde. Después vendría la conceptualización abstracta, que no es más que percibir, pero pensando, es decir, por medio del pensar vamos a llegar a conceptos que aplicaremos después. En el caso de el mejor camino para llegar a la universidad, te puedes poner a pensar sobre qué camino sería el más óptimo hacia la universidad y que si tomas dicho camino llegarías temprano. Y por último, la experiencia activa, que consiste en la comprensión de esta nueva información obtenida, pero haciendo. Es decir, en el ejemplo de ir hacia la universidad, después de procesar todo lo anterior, es tomar acción e ir por ese camino nuevo y obtener la experiencia que por dicho camino sí se llega más rápido a la universidad, o sea, comprobar. Pero, ¿qué es el docente en el aprendizaje experiencial? Ahora bien, hablando del docente en este proceso de aprendizaje experiencial, podemos concluir de manera clara que no es indispensable. El docente, así como no es el centro en la pedagogía, en esta teoría del aprendizaje podemos tomarlo como una ayuda o un apoyo, pero no como una necesidad, puesto que, sabiendo que el aprendizaje experiencial se basa en los conocimientos ya concebidos en la teoría y práctica, el docente no posee lugar esencial en esto, teniendo pues que las experiencias y el análisis de estas dependen del aprendiente. El docente, su máximo aporte que puede tener puede ser como orientador de conceptos o un transmisor de estos mismos, pero aquel que vive, siente, llega, analiza y evalúa las experiencias es la mente del aprendiente, y estas experiencias son las que él mismo transforma en conocimiento, no es el docente. Ahora, tomando una ejemplificación donde el docente puede llegar a aportar o a servir como herramienta en el aprendizaje experiencial, es cuando por ejemplo un docente le brinda a un estudiante el espacio de laboratorio, de pronto un estudiante de alguna ciencia, en el cual mediante guías con los elementos químicos, comportamientos o reacciones, el aprendiente puede decidir por dónde guiar su atención y hacia qué reacciones buscar o qué procesos realizar dentro de este laboratorio. El aprendizaje experiencial está ahí cuando el estudiante realiza las reacciones, pero la guía del maestro está presente también. Ahora, preguntémonos, ¿qué es el alumno en el aprendizaje experiencial? El alumno es la parte más importante en este tipo de aprendizaje porque es el que tiene la acción directa con la experiencia. Imaginémonos una clase de música, el maestro sabe cómo se toca el instrumento y sabe sobre música. Instruye al aprendiz sobre cómo tocar el instrumento, el aprendiz lo toca, el instrumento suena, el aprendiz obtiene un aprendizaje experiencial sobre el sonido que produce el instrumento y cómo tocarlo para producir dicho sonido.
En el caso del docente, su acción es a través de su acto de pedagogía, en el que, después de aplicarlo, se ponga a analizarlo pasando por los demás estados del círculo, lo que, de cierta forma, lo transformaría en un aprendiz. Un ejemplo simple sería que el maestro ponga a prueba la explicación de un tema a través de una lectura y a través de un video. Supongamos que evalúa, y como conclusión, obtiene que a través del video se comprendió mejor el tema. El docente, a través del aprendizaje experiencial, aprende un mejor método de dictar su clase. Por último, deseo citar 2 párrafos de un texto neurocientífico que justifica desde esta ciencia cómo el aprendizaje experiencial, desde las emociones, ayudan a comprender mejor y a crear conocimientos duraderos. Las emociones activan el hipocampo, que está relacionado con la memoria y el aprendizaje, anclando mejor los conocimientos obtenidos. De este modo, produce recuerdos de tipo emocional con la medición de la amígdala cerebral, facilitando su posterior evocación. Existe así un entrecruzamiento entre la emoción y la memoria que genera recuerdos fuertemente sostenidos en la memoria a largo plazo, con mayores posibilidades de ser recuperado y por tanto consolidado. Si las emociones que se asocian a la experiencia del aprendizaje son de carácter negativo, tales como la ansiedad, el miedo, el nerviosismo, la preocupación, la tristeza, la ira, actuarán como barreras del proceso enseñanza-aprendizaje. Específicamente, entorpecerían el anclaje de los conocimientos nuevos en la mente debido a la liberación de la hormona del estrés o cortisol, de forma crónica. Estas situaciones negativas podrían causar trastornos a los procesos cognitivos fundamentales para el rendimiento académico y el aprendizaje de competencias para la posterior vida laboral. Es decir, que tener experiencias emocionales positivas cuando se aprende te hace aprender mejor. Esto nos lleva a concluir que hoy en día no es que no te enseñen cosas que no te servirán para la vida, solo que no te han enseñado estas cosas a través de un aprendizaje experiencial, privándote a ti de conocer la funcionalidad y en qué puedes emplear esto que te enseñaron.